En Nochebuena no teníamos nada para cenar, y la santa respondió en silencio: no sé si ustedes saben lo que se siente tener hambre en Nochebuena. No hambre de antojo, hambre de verdad, esa que te hace sentir que fallaste como madre. Yo soy Rosa Elena, y esa noche del 24 de diciembre de 2019, mientras todo San Ignacio Cerro Gordo olía a ponche y buñuelos, mi cocina olía a nada, a vacío, a vergüenza. La mesa de pino que heredé de mi abuela crujía bajo mis manos, no por el peso de la comida, porque no había nada sobre ella. Crujía porque yo la apretaba con fuerza, como si exprimiendo la madera pudiera sacar aunque fuera un pedazo de pan. Afuera, los cohetes reventaban en el cielo oscuro. Eran las familias de la otra cuadra, las que sí tenían algo que celebrar. Yo tenía 2 hijos esperando. Mateo, mi niño de 11 años, estaba sentado en el sillón raído de la sala. No decía nada. Nunca decía nada cuando las cosas se ponían difíciles. Solo se quedaba mirando la pared, con esos ojos grandes y tristes que parecían entenderlo todo. A veces yo prefería que llorara, que gritara, que me reclamara, pero él no. Él solo tragaba saliva y apretaba los puños sobre sus rodillas flacas. Lucía, mi chiquita de 6 años, todavía creía en milagros. Estaba sentada en el suelo, dibujando con un crayón roto sobre un pedazo de cartón que encontró quién sabe dónde. «¿Mami, ya casi está la cena?», me preguntó sin levantar la vista, coloreando lo que parecía ser una estrella. Se me hizo un nudo en la garganta del tamaño de una piedra. «Ya casi, mi amor. Ve terminando tu dibujo». Mentirosa. Mentirosa cobarde. Eso es lo que era yo. La verdad es que no había cena, no había frijoles, no había tortillas, no había ni siquiera una lata de atún olvidada en la alacena. Lo había revisado todo 3 veces. La despensa estaba tan vacía que cuando abrías la puerta, el eco rebotaba como en una cueva. Había sido un mes horrible. La máquina de coser se descompuso a mediados de noviembre, justo cuando empezaban los encargos de vestidos para posadas. Sin máquina, no había trabajo. Sin trabajo, no había dinero. Y sin dinero... Bueno, ustedes ya saben cómo sigue la historia. Traté de pedir prestado. Le hablé a mi prima Maribel, pero me salió el buzón. Le mandé mensaje a mi comadre Lupita y me dejó en visto. No los culpo, todo el mundo anda apretado en diciembre. Nadie tiene de sobra. Me paré frente al fregadero y cerré los ojos. El agua caía gota a gota de la llave mal cerrada. Plip, plip, plip. Como un reloj que contaba mi fracaso. Dios mío, pensé. ¿Qué clase de madre soy? No es que no haya trabajado, limpié casas, lavé ropa ajena, me desvelé cosiendo a mano un mantel que me pagaron con puras monedas, pero no alcanzó. Nunca alcanzaba, y ahí estaba yo, fingiendo que buscaba algo en los cajones, moviendo ollas vacías, abriendo el horno frío, todo para que mis hijos no vieran que su mamá estaba a punto de quebrarse. Lucía empezó a tararear un villancico. Su voz era tan dulce, tan limpia, que me dolió en el pecho. Noche de paz, noche de amor. Tuve que salir de la cocina. No podía dejar que me viera llorar. Me fui al cuartito que usaba como taller, donde antes estaba la máquina de coser. Ahora solo había telas dobladas y un maniquí sin cabeza que parecía un fantasma. Cerré la puerta despacio y me dejé caer en el piso de cemento frío. Y entonces la vi, la estampa. Estaba pegada en la pared con cinta canela vieja, junto a una imagen de la Virgen de Guadalupe y otra del Sagrado Corazón. Era la Santa Muerte, la que mi abuela me dejó antes de morirse. Una imagen pequeña, desgastada, con los bordes amarillos por el tiempo. Nunca le había pedido nada. De hecho, me daba un poco de miedo. Pero esa noche, con el estómago vacío y el corazón roto, ya no me importó. Me arrastré hacia la pared y me quedé de rodillas frente a la estampa. Busqué una veladora en la caja de cartón donde guardaba las cosas de la Virgen. Solo encontré un cabo de vela, de esos que ya casi no tienen pabilo. Lo prendí con un cerillo húmedo que apenas quiso encender. La llama tembló, tan débil como yo. No sé rezar bonito. No sé esas oraciones largas que dice la gente en la iglesia, así que solo hablé, como si ella estuviera ahí,
sentada conmigo en el suelo. «Mira», le dije con la voz quebrada, «no te voy a pedir dinero, ni abundancia, ni nada que no me merezca. Solo te pido que esta noche no duela tanto». Se me salieron las lágrimas, gruesas, calientes. Que mis hijos no se duerman con hambre, que no sientan que su mamá no pudo, que Lucía no pierda esa luz que tiene, que Mateo no cargue con mi tristeza. Me limpié la cara con el dorso de la mano. Solo eso, que esta noche no duela tanto. La vela parpadeó, y luego, nada, ninguna voz, ninguna señal, ningún rayo de luz celestial, solo silencio. Me quedé ahí un rato, viendo cómo la cera se derretía. Después me levanté, me eché agua en la cara y volví a la sala con una sonrisa falsa pegada en los labios. «Bueno, mis amores, ¿saben qué? Creo que esta Navidad vamos a hacer algo diferente». Mateo me miró con esos ojos que todo lo sabían. «¿Qué cosa, mamá?» Vamos a esperar hasta mañana para cenar. Así la celebración dura más. ¿Qué les parece?» Lucía aplaudió. Mateo solo asintió. «Qué buenos niños tenía, qué buenos y qué injusto todo». Nos sentamos los tres en el sillón, apretaditos, viendo por la ventana los cohetes que reventaban en el cielo. Yo les conté cuentos inventados, canciones que me sabía a medias, chistes malos, lo que fuera para que no pensaran en sus estómagos vacíos. Eran casi las 10 de la noche cuando tocaron la puerta. Toc, toc, toc. Los tres nos quedamos quietos. ¿Quién podía ser a esa hora en Nochebuena? Me levanté despacio con el corazón golpeándome el pecho. Abrí la puerta. Era don Efraín, mi vecino, el viudo que vivía 3 casas más abajo, un hombre de casi 70 años, callado, que casi nunca salía de su casa. Nos saludábamos de lejos, nada más, él con su sombrero, yo con mi mandil, pero ahí estaba, parado en mi puerta, con una bolsa de mandado en las manos y cara de confusión. «Buenas noches, Rosa Elena», me dijo con voz rasposa. «Buenas noches, don Efraín. ¿Está todo bien?» Él se quedó callado un momento, mirando la bolsa como si no supiera cómo había llegado ahí. «Mire, yo no sé cómo explicarle esto, pero algo no me dejó dormir». ¿Algo? Sí, una sensación rara. Algo que me decía que me levantara, que no podía quedarme acostado, que tenía que venir para acá. Frunció el ceño como si él mismo no entendiera lo que estaba diciendo. Y pues me levanté, agarré lo poco que tenía guardado. Y aquí estoy. Extendió la bolsa hacia mí. Yo me quedé paralizada. «Don Efraín, yo no puedo...» «Ándele, llévesela. No sé ni por qué vine, pero algo me dijo que usted la necesitaba más que yo». Con manos temblorosas, tomé la bolsa. Pesaba de verdad. Adentro había tortillas, un paquete de queso, café, un pollo congelado envuelto en una bolsa vieja. Nada lujoso, nada del otro mundo. Pero era comida. Se me llenaron los ojos de lágrimas. «Don Efraín, no me agradezca, de verdad. Yo solo sentí que tenía que venir». Se dio la vuelta, se acomodó el sombrero y se fue caminando despacio por la calle oscura con las manos en los bolsillos. Cerré la puerta y me quedé ahí parada, abrazando la bolsa como si fuera un bebé. «¿Quién era, mami?», preguntó Lucía. No pude responder. Solo alcé la bolsa para que vieran. Mateo se levantó del sillón. Se acercó despacio. Me miró a los ojos y por primera vez en meses sonrió. «Ya hay cena», dijo. Y sí, ya había cena. Calenté el pollo en la lumbre, hice quesadillas, preparé café con leche para los tres. No era bacalao, no era pavo, no había romeritos ni ponche. Pero esa noche comimos, y mientras comíamos, Lucía decía que sabía que iba a pasar algo bueno. Mateo comía despacio, saboreando cada bocado. Y yo no podía dejar de pensar en don Efraín, en cómo había dicho que algo no lo dejó dormir, en cómo había sentido que tenía que venir. Cuando los niños se durmieron, volví al cuartito. La veladora seguía prendida, aunque ya casi no quedaba nada de cera. Me arrodillé de nuevo frente a la estampa de la Santa Muerte, y esta vez no dije nada.
Solo puse mi mano sobre mi pecho y cerré los ojos. Porque entendí algo esa noche. El milagro no fue el pollo, no fueron las tortillas, no fue la comida. El milagro fue que el dolor se fue, que la vergüenza se convirtió en gratitud, que mis hijos se durmieron tranquilos, con el estómago lleno y el corazón en paz. El milagro fue que alguien, algo, lo que fuera, escuchó mi súplica y respondió en silencio, no con fuegos artificiales, no con apariciones, no con riquezas, sino con lo justo, con lo necesario, con lo que el alma necesitaba para no quebrarse. Han pasado años desde esa Nochebuena. Ahora tengo mi máquina arreglada. Trabajo de nuevo. Mis hijos están grandes. Mateo ya tiene 17 y ayuda con los gastos. Lucía sigue dibujando, pero ahora quiere ser maestra. Y yo sigo teniendo esa estampa en la pared. Ya no le tengo miedo, porque aprendí que los milagros no siempre llegan con truenos. A veces llegan con un viejo confundido, tocando tu puerta en Nochebuena, con una bolsa de mandado en las manos y una sensación rara en el pecho. A veces llegan cuando ya no esperas nada, y a veces los milagros no te dan lo que pediste, te dan lo que realmente necesitabas. Esa noche no sobró nada en la mesa, pero tampoco faltó amor, y eso, créanme, fue más que suficiente. Me despidieron antes de Navidad, y la santa me sostuvo cuando iba a caer. El papel temblaba en mi mano como si tuviera vida propia. O tal vez era yo quien temblaba. No lo sé. Lo que sí sé es que esas 3 palabras en mayúsculas, terminación de contrato, me quemaban los ojos más que el frío de diciembre en Ciudad Sahagún. 5 días antes de Navidad. 5 malditos días. Me llamo Iván Morales. Tengo 34 años. Y hasta hace 3 horas era operador de maquinaria en una de las pocas fábricas que todavía respiran en esta zona industrial que parece un cementerio de acero. Ahora no soy nada. Bueno, soy un hombre con un hijo de 9 años que me preguntó esta mañana si ya había comprado el balón que le prometí. Soy un esposo que mira a su mujer vender tamales en la esquina con las manos rojas del frío. Soy alguien que acaba de perderlo todo cuando más lo necesitaba. El supervisor ni siquiera me miró a los ojos cuando me entregó el sobre. Recorte de personal, dijo. No es nada personal, Iván. ¿Cómo diablos no va a ser personal cuando es mi vida la que está en ese papel? Ni aguinaldo completo, ni liquidación justa. Solo promesas de que en enero revisan los casos y una palmada en el hombro que me supo a burla. Caminé por las calles largas de Ciudad Sahagún, sintiendo que cada paso me hundía más en el pavimento. Las fábricas apagadas me miraban con sus ventanas rotas como ojos muertos. Antes, este lugar era el orgullo de Hidalgo. Ahora es un recordatorio de que nada dura para siempre, ni los empleos, ni las certezas, ni la dignidad de un hombre que solo quiere llevar pan a su casa. Las luces navideñas colgaban de los postes como adornos en un funeral. Todos esos focos de colores que deberían traer alegría solo me recordaban lo que no podría darle a Bruno: el balón, la bicicleta que Mariela y yo habíamos estado pagando en abonos, la cena decente que mi hijo merece. Todo eso acababa de convertirse en humo. Llegué a casa cuando ya oscurecía. Nuestro pequeño departamento en la planta alta de un edificio viejo olía a masa de maíz y café recalentado. Mariela estaba en la mesa de la cocina contando monedas. Su rostro se iluminó cuando me vio entrar, pero esa luz se apagó en cuanto notó mi expresión. ¿Qué pasó?, preguntó, aunque creo que ya lo sabía. Saqué el papel doblado de mi bolsillo y lo puse sobre la mesa, entre las monedas que ella había estado organizando en montoncitos. No dije nada. No hacía falta. Mariela agarró el documento, lo leyó en silencio, y luego me miró con esos ojos cafés que han visto demasiado en los últimos años. No lloró. Mi esposa es más fuerte que yo en eso. Simplemente respiró hondo y dijo: «Bueno, pues nos toca improvisar». Otra vez. «Mariela, es Navidad», susurré. Bruno está esperando que su papá esté bien», me interrumpió con firmeza. «Los regalos pueden esperar. Tú no te puedes caer». Pero yo ya me estaba cayendo, solo que nadie más lo veía todavía. Esa noche, después de que Bruno se durmiera abrazando su almohada con funda de Spider-Man,
Me quedé solo en la sala. Mariela se había ido a la cama temprano, agotada de 8 horas parada en la calle. El departamento estaba en silencio, excepto por el tic-tac del reloj de pared que me recordaba que cada segundo me acercaba más a un año nuevo que no sabía cómo enfrentar. Miré hacia la repisa junto a la ventana. Ahí estaba ella, la figura pequeña, vestida de blanco con su guadaña y su balanza. La Santa Muerte. No me considero un devoto perfecto. No le rezo todos los días ni le prendo veladoras constantemente. Pero ella ha estado ahí desde que mi mamá me la dejó antes de morir. Para que nunca te sientas solo, me dijo. Ella cuida de los que no tienen a nadie más. Me levanté del sillón desvencijado y me acerqué. La figura apenas medía 20 centímetros, pero esa noche me pareció más grande. O yo me sentía más pequeño, tal vez ambas cosas. No sé si me escuchas, empecé a decir en voz baja sintiéndome ridículo. No sé si funciona así, pero no tengo a quién más hablarle. Toqué la figura con la punta de los dedos. Estaba fría, como siempre. Yeso pintado. Nada mágico, nada especial. Y, sin embargo, tengo miedo, confesé. Y fue como si esas palabras abrieran una compuerta. Tengo tanto miedo que no puedo dormir. No sé cómo voy a pagar la renta de enero. No sé cómo voy a mirar a Bruno a los ojos en Navidad cuando me pregunte dónde están sus regalos. Mi hermana Rocío vive en Monterrey y tiene sus propios problemas. No puedo pedirle ayuda. Mariela hace lo que puede, pero vender tamales no alcanza para mantenernos a los tres. Me temblaba la voz. Las lágrimas que había aguantado todo el día empezaron a rodar por mis mejillas. No te pido un milagro. No te pido que aparezca dinero del cielo. Solo no me dejes rendirme. Dame fuerza para levantarme mañana y buscar, para no dejar que mi hijo me vea roto, para que Mariela no cargue sola con todo esto. Esperé algo, no sé qué, una señal, una voz, un escalofrío, pero no pasó nada. La figura seguía ahí, blanca e inmóvil. El reloj seguía haciendo tic-tac. La noche seguía siendo gris y fría. Me fui a dormir sintiéndome estúpido por haberle hablado a una figura de yeso como si fuera a resolver mis problemas. Al día siguiente desperté con ese sabor amargo en la boca que deja el insomnio. Mariela ya se había ido a su puesto. Bruno desayunaba cereal frente al televisor, viendo caricaturas navideñas llenas de renos y regalos. Traté de actuar normal, de no dejar que mi angustia lo tocara. ¿Ya no trabajas hoy, papá?, preguntó sin despegar los ojos de la pantalla. Hoy tengo el día libre, campeón, mentí. Voy a buscar unas cosas. ¿Cosas de Navidad? El nudo en mi garganta se apretó. Algo así. Salí a la calle con mi currículum impreso en 20 copias, dispuesto a tocar todas las puertas que pudiera. Fábrica tras fábrica, taller tras taller, todas con la misma respuesta. No hay vacantes. Déjanos tu CV y te llamamos. Después de enero vemos. Todos los rechazos educados que significan lo mismo. No hay lugar para ti. Para las 2 de la tarde, había caminado kilómetros y ya no sentía los pies. Me senté en una banca frente a lo que alguna vez fue el complejo industrial más importante de la región. Ahora era solo un cascarón oxidado. Como yo. Saqué mi celular viejo, de esos con pantalla rota que aún funciona por milagro. No tenía mensajes, no tenía llamadas perdidas, no tenía esperanza. Y entonces, el teléfono sonó. Número desconocido, casi no contesto. ¿Quién llama así sin avisar en pleno diciembre? Pero algo me hizo deslizar el dedo sobre la pantalla rota. «Bueno», respondí con voz cansada. «¿Iván?», dijo una voz masculina, apresurada. «Hermano, por fin contestas. Mira, tenemos broncas. El compa no llegó y necesitamos a alguien que conozca las fresadoras. ¿Puedes venir ahora o qué?». Me quedé en silencio, confundido. «Disculpe, creo que marcó al número equivocado. Yo no... ¿No eres Iván Cárdenas?». La voz sonaba desesperada. «No, soy Iván Morales». Hubo un silencio del otro lado. Escuché cómo el tipo maldecía entre dientes. «Chin, me equivoqué de contacto». «Perdón, carnal», iba a colgar. Debí haber colgado, pero algo... No sé si fue desesperación, intuición o algo más. Me hizo hablar. «Espere, ¿dijo que necesitan a alguien con experiencia en fresadoras?».
Sí, pero tú no eres... Tengo 12 años de experiencia en maquinaria pesada. Solté rápido, casi atropellando las palabras. Fresadoras, tornos, prensas. Trabajé en la planta de Irolo hasta ayer. Puedo estar donde me diga en media hora. Otro silencio, más largo. Podía escuchar cómo el tipo pensaba, cómo calculaba sus opciones. ¿En serio sabes o me estás vacilando? Porque esto es en serio. Necesitamos cubrir un turno de emergencia. Sé lo que hago, se lo juro. Escuché voces de fondo como si estuviera consultando con alguien. Luego suspiró. Está bien. Taller Metalmex, sobre la carretera a Tepeapulco. Pregunta por el supervisor Chávez. No te prometo nada más que esta semana de trabajo temporal. Pero si haces buen jale, quién sabe. Me dio la dirección exacta y colgó. Me quedé viendo el celular como si acabara de hablar con un fantasma. Una llamada equivocada, un número mal marcado, una coincidencia imposible, o tal vez no tanto. Volteé hacia donde había estado sentado, hacia la dirección de mi departamento, y aunque no podía verla desde ahí, pensé en la figura blanca en la repisa. «¿Fuiste tú?», susurré al viento. Nadie respondió, pero tampoco hacía falta. Me levanté de esa banca con las rodillas temblando y el corazón acelerado. Corrí, literalmente corrí, hasta la carretera para tomar un taxi que me llevara a Tepeapulco. Gasté los últimos pesos que tenía en el bolsillo, pero no me importó. El taller Metalmex era más pequeño que la planta donde había trabajado, pero estaba vivo. Máquinas funcionando, gente trabajando, el olor a metal y aceite que para mí siempre ha significado hogar. El supervisor Chávez resultó ser un hombre de unos 50 años, con overol manchado y mirada directa. «Así que tú eres el otro Iván», dijo cuando me presenté. «Debe ser el destino o algo así. Ven, te muestro el equipo». Esa tarde trabajé como no había trabajado en meses. Me volqué completo en la fresadora, ajustando cada pieza con la precisión que me habían enseñado años atrás. No me importó el cansancio, no me importó que las manos me dolieran. Cada tornillo que apretaba, cada medida que verificaba, era una oración silenciosa. Al final del turno, Chávez se me acercó limpiándose las manos con un trapo grasoso. «No estuvo mal, Iván. De hecho, estuvo muy bien. ¿De verdad solo puedes esta semana?» «Puedo todo el tiempo que necesiten», respondí sin dudarlo. Asintió pensativo. «Déjame hablar con el dueño. Pero regresas mañana, ¿sí?» Regresé a casa cuando ya había anochecido, con los músculos adoloridos pero el pecho más ligero. Mariela estaba preparando la cena, frijoles y tortillas, lo que había, y Bruno hacía su tarea en la mesa. Cuando me vio entrar, mi hijo corrió a abrazarme. «Hueles a fábrica, papá», dijo arrugando la nariz. «Es que estuve trabajando, campeón». Mariela me miró desde la estufa con una pregunta en los ojos. Le conté todo. La llamada equivocada, el taller, la posibilidad. Ella no dijo nada por un momento, solo se me acercó y me abrazó fuerte, escondiendo el rostro en mi pecho. «Sabía que algo iba a pasar», murmuró. Lo sabía. Los siguientes días fueron intensos. Esa primera semana de trabajo temporal se convirtió en 2 cuando el operador titular simplemente no regresó. Chávez empezó a darme más responsabilidad. Me presentó con el dueño del taller, don Esteban, un hombre serio que hablaba poco, pero observaba todo. «Tienes buena mano», me dijo un día mientras yo calibraba una pieza. «Y vienes temprano, eso me gusta». No le dije que venía temprano porque no podía dormir de la emoción de tener trabajo otra vez. No le dije que cada mañana, antes de salir, tocaba la figura de la santa y le agradecía en silencio. 4 días antes de Navidad, don Esteban me llamó a su oficina. Sentí que el estómago se me iba al piso. «Aquí viene», pensé. «Aquí me dicen que ya no me necesitan». Pero en lugar de eso, puso un papel sobre el escritorio. Un contrato. 3 meses de prueba, dijo sin rodeos. Sueldo base más prestaciones mínimas. Si te va bien, hablamos de hacerlo definitivo. ¿Te late? Tuve que parpadear varias veces para asegurarme de que no estaba soñando. ¿Me está contratando? ¿Así formal? Así formal. Necesito gente que sepa trabajar y que no ande con mamadas. Tú caes bien. Firma aquí.
Firmé con mano temblorosa. Don Esteban me dio la copia del contrato y un sobre. Aquí está el pago de estas 2 semanas. Y un adelanto. Es Navidad, güey. Cómprale algo a tu chamaco. Salí de esa oficina con los ojos húmedos y el sobre apretado contra mi pecho. No era una fortuna. No era el súper aguinaldo que hubiera tenido en la planta. Pero era suficiente. Era suficiente para la cena de Navidad, para el balón de Bruno, para pagarle a Mariela los tamales que había vendido para mantenernos a flote. Era suficiente para respirar. La Nochebuena llegó con un frío seco y limpio. Nuestro árbol era pequeño y de plástico, con luces que parpadeaban asimétricamente. La cena fue sencilla: pollo rostizado, ensalada, ponche de frutas. Pero cuando nos sentamos los 3 en esa mesa, sentí una abundancia que no tiene nada que ver con el dinero. Bruno desenvolvió su balón nuevo con una sonrisa que me partió y sanó el corazón al mismo tiempo. Es el que quería, papá. Es exactamente el que quería. Se lanzó a abrazarme y yo lo apreté fuerte, muy fuerte, como si quisiera meterlo dentro de mi pecho para protegerlo de todo. Mariela me tomó la mano por debajo de la mesa y la apretó. No hacían falta palabras. Ella sabía. Yo sabía. Los dos sabíamos lo cerca que habíamos estado del abismo. Esa noche, cuando todos dormían, me acerqué otra vez a la repisa. La figura blanca seguía ahí, inmóvil, silenciosa. Le encendí una vela pequeña que había comprado en el mercado. Gracias, dije simplemente. No sé si fue coincidencia, no sé si fue suerte, no sé si realmente me escuchaste aquella noche. Pero gracias. La llama de la vela bailó con una corriente de aire que no supe de dónde vino. Y en ese momento entendí algo que antes no había comprendido. La Santa Muerte no quita los problemas, no hace aparecer dinero del cielo ni soluciona todo con magia, pero da algo más valioso: la fuerza para seguir caminando cuando todo parece perdido, el empujón invisible que necesitas para no rendirte, la coincidencia imposible que aparece justo cuando más la necesitas. Tal vez esa llamada equivocada fue pura casualidad. Tal vez don Esteban me hubiera contratado de todas formas. Tal vez todo tiene una explicación lógica y racional. Pero yo sé lo que sé. Y lo que sé es que aquella noche, cuando le hablé a la santa con desesperación honesta, algo cambió. No en el mundo exterior, en mí. Me dio la fuerza para no quedarme paralizado, para contestar ese teléfono, para correr a ese taller, para trabajar como si mi vida dependiera de ello, porque dependía. Hoy es 6 de enero. Han pasado casi 2 semanas desde que empecé en Metalmex. Don Esteban me dijo ayer que está contento con mi trabajo y que lo más probable es que el contrato se vuelva definitivo. Bruno usa su balón hasta para dormir. Mariela sigue vendiendo tamales, pero ahora lo hace porque quiere ahorrar para las cosas que soñamos, no porque sea nuestra única entrada. La figura blanca sigue en su repisa, callada y quieta, pero cada vez que paso junto a ella, le toco la túnica con los dedos y diciendo un agradecimiento, porque aprendí que la fe no siempre se trata de creer que todo estará bien. A veces se trata de creer que tendrás la fuerza para enfrentar lo que venga, de confiar en que cuando caigas, algo o alguien te sostendrá lo suficiente para que puedas levantarte otra vez. Me despidieron 5 días antes de Navidad, es cierto, pero la santa me sostuvo cuando iba a caer, y eso fue suficiente. Fue más que suficiente. Esa Navidad creí que íbamos a quedarnos en la calle. Las maletas estaban junto al árbol de Navidad. Eso es lo primero que hay que entender. No eran maletas de viaje, de esas que preparas con ilusión pensando en la playa o en visitar a la familia. Eran maletas de emergencia, las que guardaban lo más importante que teníamos: documentos, ropa vieja pero limpia, fotografías que mamá no quería perder, el rosario de mi abuela muerta, una cobija gruesa para el abuelo Tomás. Todo empacado con esa urgencia silenciosa de quien sabe que quizá mañana no duerma bajo el mismo techo. Era 24 de diciembre, Nochebuena, y yo, Daniela, estaba sentada en el suelo de esa sala con techos altísimos mirando las luces del árbol parpadear sin música de fondo, pensando que esta podía ser la última vez que viera esas paredes agrietadas que conocía desde niña. Comitán de Domínguez, Chiapas.
Nuestra casa era una de esas construcciones antiguas del centro, con puertas de madera pesada y pisos de mosaico despostillado. Había sido hermosa alguna vez. Ahora era apenas un refugio que se nos escapaba entre los dedos como arena mojada. El aviso de desalojo estaba sobre la mesa del comedor, junto a los platos que mamá ya había puesto para la cena. Letra impresa, sello oficial, fecha límite, 24 de diciembre, a las 23:59 horas. Como si el universo tuviera un sentido del humor retorcido. Como si alguien allá arriba hubiera decidido que nuestra última Navidad en esa casa debía ser perfectamente cruel. Mamá Leticia para el mundo, pero Leti para nosotros, estaba en la cocina preparando los tamales. Podía oírla moverse despacio, sin prisa, como si cocinara para una celebración normal. Pero yo conocía ese silencio suyo. Era el silencio de quien ya lloró todo lo que tenía que llorar y ahora solo queda seguir adelante, porque no hay de otra. Llevaba 3 meses trabajando doble turno en la papelería del centro. Salía a las 6 de la mañana y regresaba a las 9 de la noche, con los pies hinchados y ojeras tan profundas que parecían moretones. Todo para juntar el dinero de la renta atrasada. Pero no alcanzaba. Nunca alcanzaba. Mi papá Ángel estaba sentado en su silla de siempre, mirando la televisión apagada. Tenía las manos sobre las rodillas, esas manos grandes y callosas de manejar el volante del colectivo 8, 10, 12 horas al día. Ese mes le habían robado 2 veces, una en la ruta de San Cristóbal y otra en la salida a Tzimol. Se llevaron todo, lo del día, su celular, hasta los tenis que llevaba de repuesto. La segunda vez le pusieron un cuchillo en el cuello y yo vi cómo llegó a casa temblando, con una línea roja finita bajo la mandíbula. Después de eso, algo se rompió en él. No hablaba casi, solo manejaba, comía, dormía y miraba la televisión apagada. El abuelo Tomás estaba en su cuarto. 82 años, diabetes avanzada, las piernas ya casi inútiles. Desde la sala podía escucharlo toser, esa tos seca y profunda que te hace pensar en hospitales y facturas imposibles de pagar. Mamá le ponía Ventolin cuando podía comprarlo. Cuando no, solo lo arropaba y rezaba. Yo estaba en 3er semestre de la universidad, psicología. Había conseguido una beca del 50%, pero igual tenía que pagar libros, transporte, copias, prácticas. Había dejado de ir a clases las últimas 2 semanas para trabajar de mesera en un restaurante de la plaza. Propinas miserables, pies destrozados, clientes que te tocaban sin querer al pasar. Pero algo era algo. No nos alcanzó. Habíamos pedido prórroga al dueño de la casa 3 veces. Don Esteban, un señor mayor de traje gris siempre impecable, con lentes de pasta gruesa y una voz que sonaba como papel de lija. La primera vez nos dio 1 mes extra. La segunda, 15 días. La tercera vez ni siquiera contestó las llamadas de mamá. El aviso de desalojo llegó una semana antes de Navidad. Notificación legal. Firmas, sellos, palabras como incumplimiento de contrato y desocupación inmediata. Mamá lo leyó en voz alta en la cocina, despacio, como si no entendiera español. Luego lo dobló con cuidado y lo metió en el cajón donde guardaba las cosas importantes. No lloró. Ya no le quedaban lágrimas. Esa semana fue extraña. Seguíamos haciendo las cosas de siempre. Mamá preparando el desayuno, papá saliendo en la madrugada con su colectivo, el abuelo Tomás pidiendo su café con canela, yo intentando estudiar para los exámenes finales, que de todas formas ya había perdido. Pero había algo en el aire, un peso, como cuando sabes que se acerca una tormenta y no hay donde refugiarse. Empezamos a empacar sin decirlo. Primero mamá guardó las fotografías de la boda en una caja de zapatos. Luego yo fui sacando mi ropa del closet, doblándola, metiéndola en una mochila vieja. Papá bajó del ropero las maletas que usamos hace años, cuando fuimos a ver a la tía Graciela a Tuxtla. El abuelo Tomás no dijo nada, pero vi cómo miraba sus cosas como despidiéndose. El día 23, mamá puso el árbol. Era uno pequeño, de esos de plástico verde brillante que compras en el mercado por 200 pesos. Lo había tenido guardado en el cuarto de trastos desde el año pasado. Lo sacó, lo armó, colgó las esferas despostilladas
y las lucecitas que parpadeaban mal. No puso música. No cantó villancicos, solo lo enchufó y se quedó mirándolo un rato largo con los brazos cruzados. Aunque sea la última Navidad aquí, vata a ver árbol, dijo. Y junto al árbol, como un recordatorio obsceno de lo que se venía, quedaron las maletas. Llegó la Nochebuena. Mamá cocinó como todos los años, tamales oaxaqueños, su especialidad. Había comprado la masa, el pollo, las hojas, con lo último que le quedaba de la quincena. También hizo ponche, manzana, guayaba, canela, piloncillo. La casa olía a fiesta aunque no hubiera nada que celebrar. Papá se bañó y se puso una camisa limpia. El abuelo Tomás salió de su cuarto apoyándose en el bastón con el suéter de rombos que le tejió la abuela hace 1000 años. Yo me puse el único vestido decente que tenía, uno azul marino que usaba para las juntas de la escuela. Cenamos a las 8. Nadie habló del desalojo. Nadie mencionó las maletas. Comimos en silencio, masticando despacio, con la televisión encendida pasando el especial navideño que a nadie le importaba. El abuelo Tomás contó una historia de cuando era joven, de cómo una vez se perdió en el monte y un viejito con sombrero de palma lo ayudó a regresar. Era la muerte, decía él, pero como me vio joven me dejó ir. Nos reímos por compromiso. Después de cenar, mamá recogió los platos. La ayudé a lavar. El agua estaba fría porque se había ido el calentador otra vez. Nos quedamos ahí, lado a lado, lavando y secando en silencio. «Mija», dijo de repente. Su voz sonaba cansada. «Si mañana tenemos que irnos, vamos a estar bien. Siempre hemos estado bien». Mentira. Las dos lo sabíamos, pero asentí de todas formas. Eran las 9:30 cuando mamá se levantó y fue a su cuarto. Pensé que iba a acostarse temprano, rendida, pero volvió 5 minutos después, con algo envuelto en un rebozo negro. Lo puso sobre la mesa con cuidado. Era una imagen pequeña, tal vez de 20 centímetros, la Santa Muerte. Túnica blanca, guadaña en mano, rostro de calavera pintado con delicadeza. Mamá la había tenido siempre, pero escondida. En Comitán la gente es muy católica, muy tradicional. Tener a la Santísima Muerte en casa es cosa de mal ver, pero mamá decía que su abuela se la había dejado, que en su familia siempre la habían respetado. Papá la miró y suspiró. El abuelo Tomás se persignó pero no dijo nada. Mamá encendió una veladora blanca. La puso frente a la imagen, se arrodilló ahí mismo, en el piso de la sala, con las rodillas sobre el mosaico frío. Juntó las manos y habló. No rezó el Padre Nuestro ni el Ave María. Habló como quien habla con alguien real, con alguien que puede escuchar. «Madrecita», dijo, su voz temblaba, «no te pido que nos regales la casa, no te pido que desaparezcan las deudas, solo te pido tiempo, un poquito más de tiempo, para que mi papá no tenga que dormir en la calle con el frío que hace, para que mis hijos no pierdan todo, para poder respirar, no más eso, tiempo». Se quedó ahí un rato, en silencio, con los ojos cerrados. Luego se levantó, apagó la vela de un soplido y volvió a envolver la imagen en el rebozo. La guardó. Se sentó en el sillón, miró el reloj. Faltaban 2 horas para la medianoche, 2 horas para que el aviso de desalojo se volviera efectivo. «Bueno», dijo, «ya está hecho. Nos quedamos ahí, los 4. Papá en su silla, mamá en el sillón, el abuelo Tomás con los ojos entrecerrados, yo en el suelo, abrazando mis rodillas. Las luces del árbol parpadeaban. Afuera se oían cohetes, gente celebrando, familias felices. Nosotros solo esperábamos. Eran las 10 de la noche cuando sonó el teléfono. Mamá se levantó despacio. Contestó. «¿Bueno?» Su cara cambió. Primero confusión. Luego algo parecido al miedo. «Sí, soy yo. Don Esteban». «Sí, señor. ¿Qué?» «No entiendo». «¿Cómo dice?» Se quedó callada un rato largo, escuchando. Papá y yo nos miramos. El abuelo Tomás se enderezó en su silla. «¿En serio?», preguntó mamá. Su voz se quebró un poco. ¿Me está hablando en serio?» Más silencio. Luego mamá se llevó la mano libre a la boca. Se le escapó un sollozo. «Gracias.
Gracias, don Esteban, se lo juro que sí. Se lo juro por mis hijos, gracias. Colgó. Se quedó parada ahí, con el teléfono todavía en la mano, mirando la pared. Temblaba. ¿Qué pasó?, preguntó papá, levantándose. Mamá volteó. Tenía los ojos rojos, pero no estaba llorando de tristeza. Era don Esteban, dijo. Dice que soñó con su mamá, que murió hace 5 años. Dice que en el sueño ella le reclamaba, que le decía que estaba siendo muy duro, que se acordara de cuando ellos no tenían ni para comer y alguien les dio una oportunidad. Mamá se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Dice que nos da 3 meses más, que no nos perdona la deuda, pero que nos da tiempo para pagarla. 3 meses. El silencio que siguió fue irreal. Papá se sentó otra vez, despacio. El abuelo Tomás cerró los ojos y movió los labios sin sonido. Yo me quedé ahí, tiesa, sin poder procesar lo que acababa de escuchar. Mamá caminó hacia la imagen de la Santa Muerte, todavía envuelta en el rebozo. La tocó con las yemas de los dedos. Susurró algo que no alcancé a oír. Luego volteó hacia nosotros. «Hay que desempacar», dijo. Y eso hicimos. Sacamos la ropa de las maletas. Devolvimos las cobijas al closet. Las fotografías volvieron a la sala. Los documentos al cajón. Todo regresó a su lugar, lento, como si tuviéramos miedo de que al movernos demasiado rápido el hechizo se rompiera. No hubo fiesta. No brindamos. No nos abrazamos llorando como en las películas. Solo mamá preparó más café. Lo sirvió en tazas despotilladas. Nos sentamos alrededor de la mesa, los 4, con esas tazas humeantes entre las manos. El abuelo Tomás fue el primero en hablar. «Yo sí creo en esas cosas», dijo. «Mi abuela siempre decía que la Santísima no te da lo que no te mereces, pero si se lo pides con el corazón limpio, te da lo que necesitas, y a veces lo que necesitas no es que se arregle todo, solo que no se acabe hoy». Mamá asintió. Papá, por primera vez en semanas, sonrió. No mucho, apenas una curva pequeña en las comisuras de los labios, pero estaba ahí. 3 meses, dijo. Son 3 meses más de chance. No es mucho, pero es algo. Yo bebí mi café despacio. Estaba amargo. Mamá siempre lo hacía muy cargado, pero esa noche sabía a lo mejor que había probado en mi vida. Afuera seguían tronando los cohetes. Adentro, en esa casa vieja con techos altos y pisos despostillados, nosotros existíamos. Todavía. Un día más. No sé si fue la Santa Muerte. No sé si fue coincidencia. No sé si el sueño de don Esteban fue real, o si su conciencia simplemente despertó a tiempo. No importa. Lo que importa es que esa Nochebuena, cuando todo parecía perdido, algo cambió. No se arregló todo. Seguíamos debiendo dinero. Papá seguía manejando su colectivo con miedo a que lo asaltaran. Mamá seguía con doble turno. El abuelo Tomás seguía enfermo. Yo seguía sin saber cómo iba a pagar la universidad. Pero teníamos 3 meses. 3 meses para intentar, para pelear, para no rendirnos. Y esa noche aprendí algo que nunca olvidaré. A veces el milagro no es que todo se resuelva de golpe. A veces el milagro es simplemente que no se acabe hoy. Que tengas un día más, una oportunidad más, un respiro más. A veces el milagro es seguir de pie cuando todo decía que ibas a caer. Nos quedamos despiertos hasta pasada la medianoche. Nadie tenía sueño. Fue una Navidad rara. Sin regalos, sin música fuerte, sin abrazos efusivos. Solo café caliente, silencio cómodo y la sensación extraña de haber sobrevivido a algo. Cuando finalmente me fui a dormir, pasé por la sala. El árbol seguía encendido. Las luces parpadeaban en la oscuridad. Y sobre la mesa, bajo el rebozo negro, estaba la imagen de la Santa Muerte. Me detuve. La miré. «Gracias», susurré. No sé si me escuchó, no sé si importa, pero esa Navidad, contra todo pronóstico, no nos quedamos en la calle. Y eso, en ese momento, fue suficiente. Fue más que suficiente. Fue todo.